el tema que me pidió el hermano Ricardo. Seguramente ustedes ya me han escuchado en otras ocasiones. Vamos a detenernos un poquito más en la historia de la interpretación de las trompetas. Y bueno, tenemos que decir que cuando surge nuestra iglesia en Norteamérica, un país protestante, digamos, la iglesia nuestra, nuestros pioneros, la mayoría de ellos venían de alguna iglesia protestante ya tenían un conocimiento bíblico. Ellos, digamos, tenían ciertas doctrinas aceptadas ya, y básicamente el movimiento adventista surge en torno al estudio de Daniel y Apocalipsis. La Reforma había dado pasos gigantes en torno al conocimiento de Cristo, del Nuevo Testamento en general, lo que Jesús había hecho en los evangelios, las epístolas, y había dado un gran aporte, digamos, lo que tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz, en su primera venida. Muchas de las declaraciones, digamos, escatológicas o que tienen que ver con el tiempo del fin del Nuevo Testamento, ellos casi todo lo aplicaron a Cristo, a su ministerio, su resurrección, su ascensión, aunque también reconocían que el Señor debía venir a futuro, pero era un tema que no era muy importante en ese momento. Me refiero al siglo XVI, XVII y XVIII, pero en el siglo XIX, como muchos de ustedes saben, hubo un despertar religioso en torno al estudio profético. Ese despertar se produjo por un evento principalmente, que lo describe con bastantes fuentes históricas el pastor Leroy Froom, o Leroy Froom, en los 4 tomos de la fe profética de nuestros padres. Él muestra que las profecías apocalípticas en general no eran muy estudiadas, y habían varios principios que eran tradición dentro del cristianismo, pero no estaban probados. Uno de esos principios era el principio día por año. Pero en 1798, cuando Francia le quita el poder civil al obispo de Roma, llevándolo cautivo, ellos todos concluyeron que habían pasado 1260 años de supremacía papal. Y como tanto Daniel como Apocalipsis anuncian un periodo de supremacía en Daniel 7 y digamos del cuerno pequeño, en Daniel 12 del rey del norte, en Apocalipsis capítulo 12, 13, ese periodo está vinculado con la bestia que sube del mar, y en Apocalipsis 11, que es parte del contexto de las trompetas, es el periodo en el cual los 2 testigos serían perseguidos y profetizarían vestidos de luto. Así que cuando este periodo se cumple en esa fecha, en 1798, y, y se dan cuenta el mundo cristiano en general de que habían pasado 1260 años de supremacía papal, entonces ellos tuvieron una convicción sobre el principio día por año. Fue una prueba tangible, objetiva, de que el principio día por año no solamente era aplicable a las profecías apocalípticas, sino que era clave para poder entender estos 2 libros, Daniel y Apocalipsis. Y bueno, la gran pregunta, la incógnita y la curiosidad del mundo cristiano de ese tiempo fue si esta profecía que está primeramente anunciada, Daniel 7:25, que habla del periodo de supremacía de tiempo, tiempos y medio tiempo del cuerno pequeño, si se cumple en Daniel 7, entonces ¿será que la profecía de tiempo que está en Daniel 8, que Daniel 8 y Daniel 7 ustedes saben que tienen mucho en común? Son las únicas 2 visiones que tiene Daniel, porque todas las otras visiones y revelaciones de los primeros 6 capítulos, Dios las entrega a los reyes de Babilonia, y Daniel solo hace el papel de intérprete. El resto de Daniel, me refiero al capítulo 9 y los capítulos 10 al 12, Daniel no tiene visión, sino lo que él recibe es la visita de seres celestiales que le anuncian en forma oral lo que ha de venir.
Entonces podemos decir que Daniel 7 y 8 son las únicas dos visiones en las cuales Daniel ve símbolos que están representando acontecimientos desde su tiempo hasta el mismo fin. En cambio, en los capítulos 9 y 10 al 12, él escucha predicciones que tienen que ver con, digamos, su tiempo y también el tiempo futuro para él. Y estos dos capítulos, 7 y 8, estos capítulos gemelos, que no solamente son las únicas dos visiones que tiene Daniel, sino que en ambas tenemos que los reinos o los imperios de este mundo son representados por animales y por cuernos. En ambos casos el villano más destacado, ¿verdad? En Daniel 7 como en Daniel 8, es un cuerno pequeño que luego se hace grande. Y en ambos casos este cuerno pequeño desafía al reino divino, atenta contra la ley de Dios, contra los santos de Dios, contra el nombre de Dios, contra el santuario de Dios. Y después de la supremacía de este poder representado por el cuerno pequeño, hay un periodo en Daniel capítulo 8, versículo 14, que dice que pasarán 2300 tardes y mañanas desde algún momento de la visión, que abarca la visión prácticamente entera, comenzando con el Imperio Persa, hasta que llegue, digamos, la purificación del santuario. Entonces, estos cristianos, en general, me refiero a cristianos católicos, protestantes de las distintas denominaciones, incluso el mundo judío, que también obviamente ellos estudiaban Daniel, y también otros grupos fuera del cristianismo, por ejemplo la fe Bahá'í, ellos nacen en torno a la profecía de Daniel 8:14. Y lo que hizo que estos digamos, religiosos orientales, digamos, se interesaran en estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento, fue justamente lo que ocurrió en 1798, con lo que llamamos la herida de muerte. Entonces hubo un interés por estudiar Daniel 8 y en general se aplicó el principio día por año a estos 2300 días proféticos. Y ustedes saben que no es fácil precisar las fechas, no es fácil descubrir cuándo se dio un decreto. Ahora es mucho más fácil porque basta con que busquemos en Google, ¿verdad? Inmediatamente nosotros podemos encontrar fechas, nombres de personajes, reyes, historia en general, aunque a veces nos topamos con algún error histórico. Por ejemplo, si ustedes buscan el decreto de Artajerjes, hay un error histórico de 10 años, y es porque el autor del artículo de la Wikipedia es testigo de Jehová, y ellos tienen su propia cronología. Así que si van a buscar el decreto que da comienzo a los 2300 días en la Wikipedia, no lo hagan en español ni en francés, que lo hizo este mismo autor, sino tienen que buscarlo en inglés, que es más neutral. Pero no fue fácil precisar el comienzo exacto, y al mismo tiempo tampoco fue fácil para todos considerar el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo. En eso todavía hoy en día muchos cometemos errores, ¿verdad? Que a veces consideramos el año 0, que no existe en la historia, y otros detalles más, pero en concreto se comenzó a predicar que esta profecía se cumplía en el año entre el 1840 y el 1848. La mayoría decía 1843, 1844 o 1847. Esas eran las tres fechas más propuestas, y esto en los 5 continentes. Pero donde impactó más, digamos, más fuertemente fue en Norteamérica. Produjo un gran revivimiento, un despertar religioso, y el líder de todo esto fue un hombre que antes había sido masón y al mismo tiempo había sido, él era, se llamaba deísta. Los deístas creían que había un Dios que era el causante de la existencia de las cosas, pero ese Dios se había olvidado de nosotros, nos había abandonado. Por lo tanto, no había un Dios que escuchara las oraciones, y tampoco había un Dios que hubiera inspirado la Biblia para
Guillermo Miller, que es esta persona que había sido masón y había sido deísta, no había Dios, o existía, pero no estaba en comunicación con el ser humano, por lo tanto nunca se reveló a los profetas, y la Biblia solamente era un invento humano. Pero cuando él tuvo una reconversión en la iglesia bautista en Estados Unidos, él comenzó a estudiar la escritura, y justamente este evento de 1798, lo hizo aplicar el principio día por año a Daniel 8:14. Y él llegó a la conclusión que Cristo vendría en torno a esa fecha, primeramente en 1843, sin precisar día ni mes, y posteriormente, afinando más detalles, se dio cuenta que era 1844. Y cuando nuestros pioneros, que venían de distintas denominaciones cristianas, protestantes principalmente en Norteamérica, cuando se unieron para predicar estas verdades, no había un interés en formar una iglesia nueva. Y la verdad es que si Cristo iba a venir en tan pocos años, ¿para qué hacer una iglesia más? Lo importante era predicar que Cristo venía, predicar las profecías, no importa si la persona creía en la Trinidad o creía en dos personas divinas o en una persona divina, no importa si se bautizaban por inmersión o por aspersión, en realidad todo eso era secundario. Lo importante era que las personas creyeran en Cristo como su Salvador y aceptaran su pronta venida y los detalles proféticos que estaban descubriendo. Una vez que viene el chasco y son expulsados de las distintas comunidades, este grupo se ve como forzado a formar una nueva iglesia, y a través de visiones que Dios le entregó a Elena de White, Dios les dijo que debían formar una nueva iglesia, y allí está lo que decía el pastor Héctor hace poquito, que Apocalipsis capítulo 10, cuando dice necesario que profetices otra vez, Dios está formando un pueblo, un remanente, que debe volver a entregar este mensaje profético a todas las naciones de la tierra. Y bueno, nuestros pioneros reestudiaron toda la Biblia y comenzaron a buscar una interpretación profética de casi todo, Daniel y Apocalipsis, pero cuando llegaron las trompetas, la verdad es que ellos no hicieron un trabajo exegético, no estudiaron las trompetas para descubrir lo que el texto estaba diciendo desde cero, sino que ellos adoptaron una de las dos posturas tradicionales dentro del mundo protestante. Por lo menos desde el siglo XIV-XV, existían dos posturas dentro del mundo cristiano para interpretar las trompetas. Una de ellas es la postura que creía Josiah Litch, y en su iglesia se predicaba eso, y la otra postura era lo que creía Guillermo Miller, y en su iglesia bautista también se enseñaba esa postura. ¿Cuáles son estas dos posturas? La postura que adoptó Josiah Litch del mundo protestante, que venía por siglos atrás, era que las cuatro primeras trompetas anunciaban las invasiones de los bárbaros contra el Imperio Romano de Occidente. La quinta y sexta trompeta anunciaban la caída de los imperios musulmanes en Europa, y la séptima trompeta comenzaba poco después de la caída del Imperio Turco. La tradición cristiana decía que esto era en 1844. La sexta trompeta terminaba en 1844, y en 1844 comenzaba la séptima trompeta. Por otro lado, Guillermo Miller y su iglesia seguían la tradición, otra tradición que era tan antigua como la anterior, y es decir, que la primera trompeta anunciaba la caída de Jerusalén en el año 70, la segunda anunciaba la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, la tercera, cuarta y quinta trompeta tenían un significado más espiritual, porque estaban anunciando la apostasía medieval y las consecuencias que traía sobre el cristianismo, y la sexta y séptima trompeta se le daba un carácter ya más relacionado con el tiempo del fin, con el tiempo contemporáneo a ellos. Pero ambos grupos
coincidían en que la séptima trompeta comenzaba en torno a 1844. Bueno, ¿cómo se fijaba el comienzo de la séptima trompeta? La séptima trompeta comenzaba en torno a 1844 porque cuando dice Apocalipsis 9, y me gustaría que lo buscáramos, Apocalipsis capítulo 9, hablando de la sexta trompeta, y bueno, como ustedes pueden ver, lo obvio es que si las trompetas están ordenadas en forma secuencial, sucesiva, y tienen un número ordinal, es decir, la primera trompeta, luego la segunda, luego se toca la tercera, etc. Al hablar de la séptima trompeta, tenemos que ubicarla después del toque de la sexta trompeta. Porque si cada trompeta sigue a la anterior, entonces, ¿cómo saber cuándo comienza la séptima? La clave es saber cuándo termina la sexta. Entonces, después de la sexta trompeta, el ángel toca la séptima trompeta. Y si nosotros buscamos en Apocalipsis capítulo 9, a ver, versículos, vamos a leer desde el 13, desde el 13 hasta el 15. 13 al 15. No sé si Beno podría ayudarme a leer. Apocalipsis capítulo 9, del 13 Del 13 al 15. al 15, ¿sí? Bien, dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Gracias. ¿Hasta el 15? Bueno, sí, hasta el 15. Allí dice que cuando el sexto ángel toca su trompeta, se le da la orden de desatar a los cuatro ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates para matar en la hora, día, mes y año señalados. En ese tiempo de los pioneros era tradición comprender estos términos temporales, la hora, día, mes y año, considerarlos en forma profética. También le aplicaron el principio día por año. Y lo sumaron, es decir, sumaron la hora más el día más el mes más el año, perdón, 391 días proféticos con, y cuando hablamos de la hora sería la 24ª parte de un año. Eso llevaría a 391 años con 15 días. Y ellos entonces comprendieron que la sexta trompeta duraba esa cantidad de tiempo y el mundo protestante en general creía que la sexta trompeta comenzaba con la caída de Constantinopla por el Imperio Otomano, el Imperio Turco Otomano, en el año 1453. Y si ustedes suman al 1453 la caída de Constantinopla, 391 años, van a llegar a 1844. De esa forma llegaban a 1844. Entonces, esto era anterior a la predicación de Miller incluso. Ahora, la modificación que hizo Josiah Leach es que él encontró que había otro evento que él consideró que era importante antes de la caída de Constantinopla. El último rey de Constantinopla, que fue Constantino Paleólogo, en el año 1449, de acuerdo a sus cálculos, en esa fecha sube al trono. Entonces él dice que desde esa fecha se debía comenzar la sexta trompeta y sumar los 391 años y 15 días. Él llega entonces en 1840. Llega a 1840 y considera el día y el mes en que él sube al trono. Entonces concluye que el 11 de agosto de 1840 terminaría la sexta trompeta
y terminaría con la caída del Imperio Otomano, que había sido el que había causado la caída de Constantinopla. O sea, estos 391 años y 15 días estaría marcando el tiempo de vida del Imperio Otomano. Y como la sexta trompeta termina en 1840, y para ellos la sexta trompeta terminaría en el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 sería un paréntesis entre la sexta y séptima trompeta, y la séptima trompeta, que está en el capítulo 11, versículos 15 al 19, sería entonces posterior a ese paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Entonces la sexta trompeta terminaba en 1840, entre 1840 y 1844 está ese paréntesis que sería el librito dulce y amargo y los dos testigos. Y luego comenzaba a sonar la séptima trompeta en 1844, anunciando el juicio final. Y veamos aquí algunos elementos en el capítulo 11 que a ellos les sugerían. Yo me detengo más en la interpretación de Josiah Litch, porque posteriormente el mismo Miller prefirió adherirse a la interpretación de Litch. O sea, Litch tuvo más fuerza en su persuasión, en sus argumentos, y Miller dejó de enseñar la posición que él enseñaba y adoptó la posición de Litch, y cuando Miller, que era el líder del movimiento, adoptó esta posición, prácticamente el resto de los adventistas, de los milleritas, adoptaron esta posición tradicional del mundo protestante, que venía desde los tiempos de Lutero y antes, pero con esta leve modificación de que en lugar de terminar en 1844 la sexta trompeta, la terminaban en 1840, de acuerdo a Josiah Litch. En el capítulo 11, si nosotros leemos el versículo 15, a ver si me ayuda Beno de nuevo, vamos a leer desde el 15 hasta el 18. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y el de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Gracias. Bueno, ustedes pueden ver que esta séptima trompeta comienza con una celebración en el cielo por el reino de Cristo. Y se interpretó que esta celebración era por la caída del cuerno pequeño, la caída del poder papal, y desde 1844 entonces Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la gloria de Dios, y por fin Cristo podría comenzar a reinar. Cuando dice que ha venido tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos, ellos entendieron que esta séptima trompeta estaba anunciando el comienzo del juicio investigador. Y como el juicio investigador, que comienza en 1844, comienza por los muertos justos desde Adán, y al final de la historia van a ser juzgados los vivos, los justos que estemos con vida. Entonces ellos creyeron que esta frase, que ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, significaba que la séptima trompeta comenzaba en el año 1844. Así se interpretó. Ahora, cuando Elena de White escribió El Gran Conflicto tiene dos mitades. La primera mitad, ella está contando historias. Ustedes ven que comienza con la historia de la caída de Jerusalén, incluye las persecuciones del Imperio Romano, los mártires, incluye las persecuciones medievales, habla de la historia de Hus, de Jerónimo, de la masacre de Bohemia, la matanza de San Bartolomé, el descubrimiento de América. Toda esa historia la cuenta, pero desde la perspectiva del conflicto cósmico. Y ella no está siendo exhaustiva y mostrando los errores de Lutero, de Hus, de Jerónimo, sino más bien los aciertos de ellos.
de todos estos personajes. Dentro de esa mitad histórica, ella también cuenta los aciertos del grupo milerita, cómo ellos lograron cautivar al mundo en Norteamérica y cómo lograron convencer a mucha gente de que ellos iban por el camino correcto. Y dentro de los aciertos que menciona Elena de White, menciona el incidente de Josiah Leach. Ella dice que Josiah Leach profetizó que el 11 de agosto, de acuerdo a su interpretación de la sexta trompeta, de 1840, terminaba la sexta trompeta con la caída del Imperio Otomano. Entonces ella dice que la predicción de Leach se cumplió en el sentido de que el Imperio Turco accedió a, digamos, a colocarse bajo el amparo de las potencias europeas. Había una guerra entre Turquía y Egipto. Y bueno, y Turquía tenía suficiente poder para derrotar a Egipto. Pero llegó el momento en que Egipto ganó la batalla naval y le quitó todas las flotas militares navales a Turquía. Entonces los turcos vieron, el sultán, que si continuaba la batalla iban a perecer. Egipto iba a lograr dominarlos. Y antes de perder y subyugarse a Egipto, prefirieron aliarse con las naciones europeas y de esa forma, digamos, se salvó el Imperio Otomano. Y este Imperio Otomano siguió existiendo hasta el año 1918. Entonces, Elena de White dice que este fue uno de los aciertos de los mileritas que permitió que mucha gente creyera en Norteamérica que ellos estaban aplicando bien las profecías de Daniel y Apocalipsis. El hecho de que ella apoyara digamos, esa interpretación de Josiah Leach hizo que muchos adventistas pensaran de que lo que Leach había publicado era la interpretación correcta de las 7 trompetas del Apocalipsis. Y de hecho, en el año 1865, Urias Smith incluyó esa interpretación como la interpretación oficial de la Iglesia Adventista en sus comentarios de Daniel y de Apocalipsis. Y el comentario bíblico adventista que fue hecho un siglo después, ustedes seguramente lo tienen, cuando comenta la séptima trompeta de Apocalipsis, capítulo 11, 15 al 18, que leyó nuestro hermano Beno. El comentario bíblico adventista dice textualmente: la séptima trompeta, los adventistas creemos que comienza en el año 1844. Entonces, podemos decir que la interpretación tradicional del adventismo, desde el movimiento de Miller hasta tiempos actuales, podríamos decir, considera que la séptima trompeta comenzaría en 1844 en forma paralela con el juicio investigador. Ahora, hay algunos detalles que no consideraron nuestros pioneros, entre ellos, por ejemplo, cuando Josiah Leach, en vez de escoger el año 1453 para dar comienzo a la sexta trompeta, con la caída de Constantinopla, retrocedió al momento cuando Constantino Paleólogo subió al trono. Él se equivocó en el año de la subida al trono de Constantino Paleólogo por no sé si 2 o 3 años, y piensen ustedes que en ese tiempo las fuentes históricas no eran tan accesibles como ahora, había muchas limitaciones, ¿verdad? Entonces él encontró una fuente con una fecha equivocada, que posteriormente él reconoció que se había equivocado en ese dato. Entonces él pidió disculpas y publicó que había sido un error. Por otro lado, tampoco consideró el cambio de calendario que se hizo, no me acuerdo cuál de los papas Gregorios hizo un cambio de calendario cuando se adoptó el calendario gregoriano y se dejó de lado el calendario juliano. Allí, digamos, se restaron 10 días. Y como esto no era solamente 391 años, sino 391 años con 15 días, entonces él pudo llegar exactamente al 11 de agosto de 1840. Pero con todos estos errores históricos, esto, digamos, no daba con esa fecha, y tampoco
en realidad cayó el Imperio Turco en el 11 de agosto de 1840, como él había predicho. Lo que se esperaba es que Egipto derrotara al Imperio Turco en el 11 de agosto de 1840 y el Imperio Turco como tal se acabara. Pero lo que pasó el 11 de agosto de 1840, como yo les conté, es que el Imperio Turco, después de haber perdido una batalla unos meses antes contra Egipto, una batalla importante, él se dio cuenta de que las cosas estaban yendo en contra y las potencias europeas le habían ofrecido amparo, porque en el fondo a Europa no le convenía que Egipto se transformara en una potencia. Entonces hicieron una especie de alianza, un pacto, donde el sultán turco acepta la protección europea y de esa forma fue ayudado por las potencias europeas contra Egipto. Pero como les digo, el Imperio Otomano turco cayó en el año 1918, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, es interesante que también cuando nosotros vamos al texto griego del Apocalipsis, cuando dice la sexta trompeta en el capítulo 9:15, que estos ángeles estaban preparados para destruir en la hora, día, mes y año señalado, esa terminología en griego no indica un periodo, sino que indica un momento fijo. Ellos estaban preparados para actuar en un momento señalado. La forma de los verbos, los modos y los tiempos verbales y todos esos detalles que no viene al caso analizarlo en mi libro de las trompetas, ustedes los pueden leer, dan a entender que al sonar la sexta trompeta se cumplía una profecía y un plazo para que este poder tuviera supremacía. Entonces la sexta trompeta lo que hace es comenzar en un momento en que son soltados los 4 ángeles que evitan los vientos destructivos contra Babilonia que está sobre el Éufrates. Entonces lo que ocurre al sonar la sexta trompeta es la herida de muerte. No es el comienzo de un largo periodo de 391 años y 15 días. Ahora, también hay que considerar que Elena de White, en el único lugar de todos sus escritos, ustedes saben que escribe muchos libros y artículos y matutinas, etc., nunca más ella menciona este acierto de Josiah Litch. Y cuando ella trata de las profecías de tiempo, en varios de sus libros, por ejemplo, ella habla de los 1260 días y su cumplimiento preciso, habla de 1844 y de los 2300 días, habla de las 70 semanas. Ella comenta en muchos de sus libros y artículos los periodos proféticos de Daniel y de Apocalipsis, pero nunca comenta el periodo profético de los 391 años y 15 días. Entonces, los fideicomisarios, desde su nieto en adelante, ellos creen que lo que ella estaba haciendo en realidad en esa mitad histórica del conflicto de los siglos era destacando los aciertos de los pioneros que permitieron ser seguidos por muchos cristianos de Norteamérica, pero no necesariamente está diciendo lo que Dios le había revelado a ella que era lo correcto o no. Esto yo creo que es la verdadera interpretación de esa cita, porque cuando nosotros leemos la segunda mitad del conflicto de los siglos, donde ella está relatando sus visiones respecto a los eventos del fin, cuando ella interpreta la séptima trompeta, dice que la séptima trompeta debe comenzar cuando acabe el tiempo de gracia. Es decir, ella dice en la segunda mitad del conflicto de los siglos, y en mi libro yo tengo algunas citas, que estamos viviendo en el tiempo de la sexta trompeta. O sea, en la segunda mitad del conflicto de los siglos, donde ella relata lo que Dios le reveló, no dice que la sexta trompeta es algo pasado, que comenzó en 1449 y que terminó en 1840. Tampoco dice que estamos viviendo en la séptima trompeta desde 1844, sino al contrario, dice que estamos viviendo en la sexta trompeta y dice que la séptima trompeta es un evento futuro que comenzará
cuando se acabe el tiempo de gracia. Y tú tienes una diapositiva, ¿cierto, Beno? A ver si las proyecta, y ahí me La gustaría vamos a leer una proyectar cita. ahora. Ya, me gustaría ahí seleccionar una de las citas de Elena de White, porque en el año 1849, ella recibe una revelación. Eso para que ustedes vean que esta séptima trompeta corresponde a ese bloque profético que son las 7 trompetas. Pero me gustaría que vamos casi al final, donde ella tiene allí una cita. Avancemos, sigamos. A ver, no es, sigamos. Está en Primeros Escritos, página 36. Sigamos. Ahí, esa es la cita. No sé si la pueden leer, Beno. Sí. Dice, al principiar el santo sábado 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado las vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían unas a otras. Vi también que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Gracias. Mire, allí donde leyó Beno, en la parte del medio que yo subrayé, dice, vi que la cólera o la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas y que se seguían unas a la otra. Pero dice que eso todavía no comienza. Subrayé un poquito más arriba que dice que ella vio que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestimentas sacerdotales. O sea, esos eventos que describe la séptima trompeta no pueden ocurrir mientras dure el tiempo de gracia. Es decir, la séptima trompeta no comienza al principio del juicio investigador en 1844, sino que comienza al final del juicio investigador cuando acaba el tiempo de gracia. Si leemos en la sexta trompeta, en la séptima, perdón, el capítulo 11-18, ahí menciona esos eventos. Fíjense, dice 11-18. Y se airaron las naciones, o se encolarizaron, depende de la versión que tengamos, y tu ira ha venido, o sea, la ira de Dios, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los pequeños y a los grandes, a los que temen tu nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ella dice entonces, vi que la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas y que se seguían las unas a los otros, pero todavía no comenzaban. Luego dice también, vi que Miguel no se había levantado aún. El tiempo de angustia ya anunciado tampoco había comenzado. Todo esto comenzará cuando termine el tiempo de gracia y Cristo se quite su vestimenta sacerdotal para vestirse con sus vestiduras de venganza. Eso es lo que está diciendo en esta visión, que ustedes pueden leer el capítulo completo, cortito, son como 3 páginas. Ahora, es interesante que en ese año 1849, después de enero, el pastor José Bates publicó en la Review and Herald un artículo donde él interpreta la séptima trompeta y dice que la séptima trompeta
comenzó en 1844, el 22 de octubre de 1844, cuando comienza el juicio investigador. Entonces, él, como argumento, cita justamente esta frase: ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos. Él dice que se refiere a los muertos justos desde Adán, porque el juicio investigador comienza primero por los muertos justos y al final son juzgados los muertos vivos. Pero la hermana de White le escribió una carta al pastor José Bate y le dice: Pastor Bate, no enseñe que la séptima trompeta comenzó en 1844 y no diga que los muertos que son juzgados allí son los justos, porque Dios me ha mostrado que la séptima trompeta comenzará al final de la gracia y que los muertos que son juzgados en la séptima trompeta se refiere a los muertos impíos. Entonces la hermana de White le aclara al pastor José Bate este punto, y es interesante que yo no sé por qué, tal vez fue una carta personal que no se conoció públicamente, pero cuando se hizo el comentario bíblico adventista, en la década de 1950, 60, por allí, se incluyó la interpretación tradicional de los pioneros de que la séptima trompeta comenzaba el año 1844. A pesar de esta visión de Elena de White y a pesar de la carta que ella le había escrito al pastor José Bate. Bueno, vamos a ver más detalles de la trompeta. Leamos el versículo 15 propiamente, el versículo 15 al 17 vamos a leer, y yo les voy a pedir lo que siempre les pido: una comprensión de lectura, que traten de, no de interpretar el texto, sino de comprender la lectura y decirme qué describe aquí, qué se describe aquí con la séptima trompeta. Por favor, Beno. Capítulo 11, 15 al versículos del 17. 15 al 17, ¿verdad? Ujú. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ya, gracias, Beno. Bueno, no sé si da lugar de preguntarle a los que están presentes, pero ¿qué estaría describiendo entonces el toque de la séptima trompeta? Y pueden otra vez mirar en su Biblia y leer allí qué describe, qué anuncia la séptima trompeta. No sé si alguien se atreve a decirlo. El término puede ser, y el comienzo de una nueva etapa. Sí, el término de una etapa, el comienzo de una nueva, pero así en forma precisa, ¿qué podríamos decir? Está describiendo, bueno, dice algo muy claro acá. Ha conquistado los reinos del mundo. Bueno, textualmente dice en el versículo 15 que cuando el séptimo ángel toca la trompeta, él escucha grandes voces en el cielo que dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Podemos decir que Cristo comienza a reinar, ¿verdad? Y allí cuando dice los reinos del mundo, en griego está en singular. En realidad debería decir el reino del mundo. Pero además hay que considerar que la palabra reino, en griego basileia, es un sustantivo de acción. La traducción más literal en castellano sería el reinar del mundo o el reinado del mundo. El reinado del mundo ha llegado a ser del Señor y de Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces acá claramente el toque de la séptima trompeta da comienzo al reinado eterno de Cristo.
que durará por los siglos de los siglos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuándo Cristo comenzó o comenzará a reinar? Y nosotros podemos recordar que de acuerdo al Nuevo Testamento, Cristo reinará 2 veces o comenzará a reinar 2 veces. Primero, Cristo recibió el reino en su ascensión. Cuando Cristo resucitó de los muertos, subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y dice que Él se sentó en el trono de la gracia. Entonces, y se cita allí, por ejemplo, pensando en Hebreos capítulo 1, versículo 14, cuando cita el Salmo 110, versículo 1, donde dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Señor ya se sentó a reinar, esperando que Dios ponga a sus enemigos al estrado de sus pies, en la ascensión. Pero ese es el reino de gracia, que en realidad el reino de la gracia, más que nada, se refiere al tiempo en que Cristo comenzaría su obra de intercesor en el santuario celestial, en el lugar santo, en nuestro favor, mientras la iglesia predica el evangelio en la tierra. Cristo reinará en el corazón de todos los que nacen de nuevo. Pero Cristo no le ha quitado todavía el reino a Satanás, que es el que usurpó el reinado de las manos del primer Adán. Cuando Satanás será destronado plenamente y Cristo será reconocido como el rey ante el universo entero, solamente después que acabe el juicio investigador y él demuestre quiénes son los súbditos de su reino. En ese momento, Cristo entonces se sentará ya no en el trono de la gracia, sino en el trono de su gloria, que el Nuevo Testamento lo muestra como un evento futuro. Por ejemplo, Mateo capítulo 24 nos dice en el versículo 30 y 31 que cuando Él venga en su segunda venida, Él vendrá en su trono de la gloria y que todo ojo le verá. Entonces el trono de la gloria es un evento futuro. El trono de la gracia es algo que ocurrió en su ascensión. Y acá el texto entonces nos dice que cuando suena la séptima trompeta, el cielo explota en alabanzas porque ahora el Señor ha recuperado el reino de este mundo y Cristo se constituye en el nuevo rey, en el segundo Adán, y él reinará por los siglos de los siglos. Y luego los versículos 16 y 17 dice que los 24 ancianos se unen a esta alabanza, se postran, ¿verdad? Y dicen, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el 17, el que eres y que eras, que has de venir está agregado, no está en el original. ¿Por qué? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. En el idioma original, aquí debiera traducirse, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. O sea, podríamos decir que con el toque de la séptima trompeta, Cristo comienza el reino de la gloria. ¿Cuándo comenzará Cristo su reino de gloria? Una vez que termine su obra como sacerdote en el lugar santísimo. Y ustedes pueden ver que aquí el texto de la séptima trompeta tiene muchas cosas en común con Daniel 7, 13 y 14, y me gustaría que lo leyéramos. A ver si lo buscamos, y Beno, ¿tú me ayudas con la lectura, por favor? Daniel 7, versículos 13 y 14. ¿Sí lo tienes? Dice lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gracias. Fíjense que aquí está diciendo que el Hijo del Hombre finalmente recibirá la sentencia. El que se presenta en el juicio investigador no es toda la humanidad, sino uno, un representante del género humano, uno como hijo de hombre. Y cuando este juicio termine y se tenga que dictar la sentencia sobre él, ¿verdad?
La sentencia no es declararlo culpable ni declararlo digno de muerte eterna, sino que la sentencia que se dictará sobre él es la recepción del reino. Y a él le fue dado el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Palabras casi idénticas a lo que dice la séptima trompeta. Dice, y todas las naciones, etcétera, le adorarán. Me gustaría, Beno, que tú pudieras retroceder un poquito las diapositivas y mostrar una cita del conflicto de los siglos, un poquito antes de eso, para ver una cita del conflicto de los siglos, antes, ahí, no es eso, antes de eso, ahí. Elena de White explica Daniel 7, 13 y 14 y lo cita. A ver si la lees, esa cita, por favor. Y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Ya, entonces, fíjense que Elena de White, citando Daniel 7, 13 y 14, dice, la venida de Cristo descrita aquí no es su venida a la tierra, no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el reino, la gloria, perdón, el dominio, la gloria y el reino que les será dado ¿cuándo? Les será dado a la conclusión de su obra de mediador. Eso está en el conflicto de los siglos. Y si ustedes ven la cita que viene abajo, la siguiente diapositiva, que ya no es del conflicto, sino es de primero escrito, pero de los últimos capítulos, cuando ella está describiendo el sellamiento. A ver si la lees, Venus, porfa. Sí, dice, se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Continúa en la próxima diapositiva. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de señores. Al salir Jesús del lugar santísimo... está ahí, perfecto. Sí, con eso es suficiente. Ustedes ven que al final del juicio investigador, cuando son sellados aquellos que son aprobados en el juicio, dice que Cristo habría de recibir su reino, ¿verdad? Dice, el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Elena de White, en forma sistemática, tanto en el conflicto de los siglos como en primeros escritos y en otros libros más, en varios libros más, ella dice que Cristo recibirá el reino, anunciado allí en la séptima trompeta, el reino de la gloria, y también anunciado en Daniel 7, 13 y 14, cuando se termine el juicio investigador. Si la séptima trompeta anuncia el comienzo del reino de gloria de Cristo, entonces la séptima trompeta comenzará a sonar cuando acabe el tiempo de gracia. Eso significa que nosotros estamos viviendo dentro de la sexta trompeta, no dentro de la séptima como interpretó Josiah Leach y nuestros pioneros.
Bueno, hay otros detalles más, por ejemplo, ustedes pueden ver allí en el capítulo 11, versículo 18 de la séptima trompeta. Me gustaría ver, Venus, si tú puedes leerlo. Nuevamente ya se leyó, pero para que lo recordemos. Hay Sí. 4 eventos que ocurren en el momento en que Cristo recibe el reino, al final del juicio investigador. ¿Me repite el versículo, por favor? Apocalipsis 11, 18. Perfecto, dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Ya, gracias. Bueno, allí dice la séptima trompeta que una vez que suena esta trompeta, los seres celestiales alaban a Dios y a Cristo, porque Cristo ha recuperado el reino de este mundo, que Satanás había arrebatado a Adán, a quien Dios le entregó el dominio sobre toda la tierra. Ahora Cristo recupera el reino y él ha de reinar ya en forma definitiva por los siglos de los siglos. Es coronado en el cielo y esto lo prepara para volver a la tierra en su segunda venida, ya investido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice que en la séptima trompeta, cuando Cristo toma el reino, ocurren 4 cosas. En la tierra, las naciones se enojan, se encolerizan, se airan contra Dios. Y esto se ve reflejado en la persecución al pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra al último remanente del pueblo de Dios. Pero dice después que hay un segundo evento. Viene la ira de Dios. Y la ira de Dios está descrita en las 7 plagas finales, cuando dice que las 7 copas están llenas de la ira de Dios, que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira. Luego dice que viene el juicio a los muertos. Y esta frase, juicio a los muertos, solo aparece en 2 ocasiones en toda la Biblia, desde el Génesis y el Apocalipsis. La primera vez en la séptima trompeta, en Apocalipsis 11, 18, y la segunda vez en Apocalipsis 20, donde nos habla del juicio al final del milenio, donde los muertos son juzgados, y se refiere a los muertos impíos, como decía también Elena de White. Y finalmente dice que se dará el galardón a los santos. La palabra galardón aparece 2 veces en Apocalipsis, en 11, 18 en la séptima trompeta, y luego aparece al final de la visión de la Nueva Jerusalén en el capítulo 22, versículo 12. La Nueva Jerusalén que Cristo nos dará es el galardón que tiene para sus fieles. Elena de White, si ustedes recuerdan la cita de Primero Escrito, página 36, nos decía que ella vio en visión que la ira de las naciones, la ira de Dios, el tiempo de juzgar a los muertos, eran eventos separados, distintos y que se siguen uno al otro. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Avancemos, a ver. Ahí tenemos la estructura del Apocalipsis en 7 partes. Tenemos que el cuarto punto, la cuarta sección, son las 7 trompetas. Y esas 7 trompetas, ¿verdad?, terminan con el anuncio de estos 4 eventos. Y estos 4 eventos son detallados en las 4 secciones finales del Apocalipsis que yo coloqué con letras rojas. Fíjense ustedes que la ira de las naciones, que es el primero de los 4 eventos, es descrito en los capítulos 12, 13 y 14, donde describe la ira del dragón y de las bestias con los reyes de la tierra que intentan exterminar al remanente que guarda los mandamientos de Dios. Hay un decreto de muerte, ¿verdad? Una marca, etcétera, etcétera. Después tenemos los capítulos 15 al 18, donde se describe la ira de Dios a través de las 7 plagas finales. Luego tenemos los capítulos 19 y 20, que nos hablan del juicio final, el juicio a los muertos. Recordemos que el capítulo 19 dice que los impíos son muertos por la espada que sale de la boca del que monta el caballo blanco, que se llama el Verbo de Dios. Y esos muertos, ¿verdad?, son juzgados durante los 1000 años por los justos que se sientan en trono y reciben facultad de juzgar. Y al final de los 1000 años, ¿verdad?, dice que los muertos son resucitados para ser juzgados ante el trono blanco de Cristo.
Y finalmente los capítulos 21 y 22 describen la Nueva Jerusalén, donde se le llama el galardón de Cristo. Entonces los 4 eventos que se anuncian con la séptima trompeta, inmediatamente después que Cristo recibe el reino de gloria, son los 4 eventos que están detallados y ampliados en las 4 últimas secciones del Apocalipsis. Por lo tanto, podemos decir que la séptima trompeta no abarca solamente los versículos 15 al 19 del capítulo 11, sino que abarca toda la segunda mitad del Apocalipsis. Toda la segunda mitad del Apocalipsis es el cumplimiento de la séptima trompeta. ¿Cómo comienzan todos estos eventos? Con la entronización de Cristo al final del juicio investigador. Ahora, es interesante que las 3 últimas trompetas, la quinta, sexta y séptima, son anunciadas por un águila, y cada trompeta llamada un ay. Eso está en el capítulo 8, versículo 13, para que lo recordemos. Puedo leerlo, ¿eh? La Reina Valera dice un ángel, pero las versiones más, o sea, los manuscritos griegos más antiguos dicen águila, y miré y oí a un águila volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de las restantes toques de trompeta que están para tocar los 3 ángeles. El quinto ángel toca la trompeta y nosotros vemos en el capítulo 9, versículo 12, me parece, que dice, el primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel toca la trompeta y nosotros vemos en el capítulo 11, versículo 14, que dice, el águila, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel toca la trompeta y nunca más aparece el águila para decir el tercer ay pasó. ¿Por qué si el águila anuncia el término del primer ay, que es la quinta trompeta, y el término del segundo ay, que es la sexta trompeta, por qué no anuncia el término del tercer ay, que es la séptima trompeta? Es porque la séptima trompeta anuncia el reinado de Cristo, que es por los siglos de los siglos. Entonces podemos decir que el tercer ay no acabará. Será la destrucción definitiva del mal, la erradicación para siempre, nunca más se volverá a levantar, y habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Todas las primeras cosas pasaron, ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ¿verdad? Y ese reino que tanto anhelamos, un reino sin dolor, sin enfermedad, sin cuarentena, sin tener que lamentar un ser querido que se va al sepulcro, ese reino llegará pronto, y todo esto se desencadena cuando comienza a sonar la séptima trompeta. Estamos ya en la última parte de la sexta trompeta, pronto comenzará a sonar la séptima, y la séptima anunciará el reino eterno de Cristo cuando ya para los impíos será demasiado tarde. Por lo tanto, ¿verdad? Como decía el pastor Héctor Delgado, dentro de la sexta trompeta tenemos la comisión al remanente final, que es necesario que profetice otra vez sobre muchas naciones, lenguas, pueblos y reyes. La verdad es que solo en la sexta trompeta podemos testificar. Cuando suene la séptima, el tiempo de gracia se habrá acabado. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que les haya ayudado la exposición de este tema.